En el gran salón del restaurante Gloria, alquilado para toda la noche, el ambiente era bullicioso. El aire estaba impregnado del aroma de costosos perfumes franceses, suculenta carne asada con hierbas aromáticas, pan recién horneado y una sutil nota amarga de felicidad ajena, cuidadosamente exhibida para todos. Esta noche se celebraba el 45 cumpleaños de Svetlana, hermana mayor de Dmitri y por tanto cuñada de Irina. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, brillaban con cristalería y platería, y por las paredes colgaban guirnaldas con fotografías de la festejada. Svetlana de niña, Svetlana en su graduación, Svetlana en su boda, Svetlana con sus hijos. Irina estaba sentada en el extremo más alejado de la larga mesa, casi junto a la entrada de servicio de la cocina. Los camareros que pasaban a prisa con pesadas bandejas llenas de aperitivos calientes y botellas de vino la rozaban constantemente con el hombro. Llevaba un sencillo vestido azul marino de corte recto, comprado 2 años atrás en unas rebajas de temporada en un centro comercial económico. El vestido había perdido algo de color tras numerosos lavados, pero seguía viéndose aseado. El cabello de Irina estaba recogido en un moño ordenado y severo en la nuca. El maquillaje era muy ligero, un poco de base para disimular el cansancio y un lápiz labial pálido. Lo justo para no parecer enferma junto a los radiantes parientes. A su lado estaba vacía la silla del marido. Dmitri había salido a fumar hacía ya más de 20 minutos. Todos los presentes conocían perfectamente ese hábito suyo. Solo cogía un cigarrillo cuando quería evitar una situación incómoda, reunir sus pensamientos o, como esta noche, armarse de valor para otro de sus sonados discursos. En la mesa no cesaban las carcajadas. Los brindis se sucedían uno tras otro, cada vez más floridos y aduladores. Por la salud inquebrantable de la festejada, por su belleza que no marchita, por sus vertiginosos éxitos en los negocios, por la familia perfecta y unida de la que tanto se enorgullecía Galina Petrovna, madre de Svetlana y Dmitri. Irina levantaba su copa en silencio junto a todos. Sonreía solo con las comisuras de los labios, justo lo suficiente para parecer educada, y la volvía a dejar sobre la mesa casi intacta. El vino le parecía empalagosamente dulce, igual que toda aquella cuidadosamente orquestada representación festiva. Por fin llegó el turno de Dmitri. Regresó tambaleándose ligeramente. Por lo visto, no solo había fumado un cigarrillo, sino que ya había bebido bastante. Su rostro estaba enrojecido y los ojos le brillaban de entusiasmo. Se levantó, golpeó con el tenedor la copa y el salón enmudeció en anticipación. Todos sabían que Dmitri sabía hablar, especialmente cuando quería hundir a alguien. «Queridos míos», comenzó en voz alta, con una solemnidad afectada y casi pomposa que llenó de inmediato todo el espacio del salón. «Hoy es verdaderamente un día especial. No solo porque a mi querida hermanita Svetochka le han llegado los 45 años, sino porque por fin me he decidido a hacer ese regalo que hacía tiempo debía haberle hecho a toda nuestra gran y unida familia». Pasó la mirada lentamente por toda la mesa, deleitándose con la atención general. Sus ojos se detuvieron un instante en Irina. Fríos, desdeñosos, llenos de abierto desprecio, como si ella no fuera una persona viva sino un objeto inútil y fastidioso que hacía tiempo que debería haberse tirado. «Mamá», Svetka continuó, elevando considerablemente la voz para que cada palabra llegara nítidamente hasta los últimos rincones del salón. «Quiero daros hoy una alegría. Por fin he abierto los ojos. Me divorcio de este espantapájaros». Por el salón se propagó una risotada colectiva. Alguien aplaudió, alguien silbó. La tía Lyuba, sentada enfrente, incluso dejó caer el tenedor de puro regocijo y se deshizo en carcajadas, cubriéndose la boca con la servilleta. La suegra, Galina Petrovna, estaba sentada junto a la festejada como una reina. Su rostro floreció en un instante. Saltó de la silla y empezó a aplaudir como una niña en una función escolar. «¡Por fin, Dimochka, por fin!», exclamó con voz estridente, casi cantando. «¿Cuántos años he rezado por este día? Bien hecho, hijo. Correcto. Con semejante carga al cuello nunca has vivido de verdad». Irina permanecía inmóvil. Las risas a su alrededor sonaban como un oleaje lejano, fuerte pero que no le tocaba la piel. Miraba a su marido, a su cara de satisfacción,
cómo disfrutaba del momento de aprobación general. Dentro de ella no había ni furia ni dolor, solo una claridad fría y cristalina. Como si durante los últimos 10 años hubiera estado despertando lentamente y ahora por fin hubiera abierto los ojos del todo. Mitri continuó, ya enardecido por la reacción de los invitados. 10 años aguanté esta equivocación. Que si no sabe cocinar bien, que si no sabe arreglarse, que si tampoco fue capaz de dar hijos como es debido. ¿Y cuánto dinero gasté en ella? Un horror. Ahora por fin soy libre. Svetka, felicítame, hermanita. Mamá, ¿estás contenta? Galina Petrovna volvió a aplaudir aún más fuerte. Contento, hijo. Muy contento. Ahora podrás encontrar una mujer de verdad, no este ratoncito gris. Siempre lo dije. Ella no es para ti, las risas aumentaron. Alguien gritó, amargo, en broma. Alguien empezó a corear, Dima Dima. Irina giró lentamente la cabeza y miró a su suegra. Esta resplandecía como un árbol de Navidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían plegado en alegres rayitos. En ese momento era absolutamente sincera en su alegría. Irina bajó la vista a sus manos. Los dedos descansaban tranquilos sobre las rodillas. Sin temblor, sin puños apretados, solo un pulso tranquilo y regular. Sabía que aquella velada no terminaría como todos aquí esperaban. Cuando las risas empezaron a amainarse, ella se levantó. El movimiento fue suave, casi elegante. La silla se separó sin chirriar. En el salón se hizo una ligera pausa. Todos esperaban que el espantapájaros se pusiera a llorar, saliera corriendo al baño o al menos respondiera algo patético. Pero Irina no lloró ni salió corriendo. Se acercó tranquilamente al pequeño escenario junto a la pared, donde había un proyector y una pantalla preparados para mostrar vídeos de los amigos de Svetlana. El camarero que ayudaba con la técnica la miró con sorpresa, pero ella solo le sonrió suavemente y asintió con la cabeza. Él, sin entender lo que pasaba, encendió el aparato a su petición. La luz del salón se atenuó ligeramente. En la pantalla apareció un fondo azul con la inscripción: El regalo de respuesta. Irina tomó el micrófono. Su voz era tranquila, cálida, casi tierna, la misma con la que hablaba en las reuniones de padres en la escuela donde trabajaba como maestra de primaria. Queridos parientes, comenzó, haciendo una pequeña pausa para que cada palabra llegara a la conciencia de los presentes. Gracias por una velada tan sincera. Yo también he preparado un pequeño regalo de respuesta. No solo para Svetlana, aunque hoy es, por supuesto, su día. Lo he preparado para toda nuestra gran, tan unida y compacta familia, especialmente para usted, Galina Petrovna. En ese momento la suegra, que todavía estaba de pie con la copa en la mano, cambió de golpe de semblante. El color huyó de sus mejillas como si alguien las hubiera borrado con una goma. Los labios se entreabrieron, dio un paso atrás y casi volcó la silla. Las manos que acababan de aplaudir quedaron suspendidas en el aire. Irina notó, por supuesto, aquella metamorfosis instantánea. Vio cómo el miedo empezaba a infiltrarse lentamente en los ojos de la suegra, mientras ésta intentaba conservar los últimos restos de compostura. Pero Irina no se permitió ni una sonrisa triunfal, ni siquiera el menor cambio de tono. Siguió hablando con la misma voz tranquila, casi dulce, con la que solía leer cuentos a sus alumnos de primero. Estuve pensando mucho tiempo qué regalar en un aniversario tan importante. Barajé distintas opciones, quería hacer algo especial. Y al final comprendí. Lo más valioso que puedo regalarles hoy a todos ustedes es la verdad. La verdad limpia, sin adornos. Esa misma verdad que aquí en nuestra familia se ha ocultado tan cuidadosamente durante todos estos años bajo una gruesa capa de burlas mordaces. Insinuaciones punzantes y ruidosas conversaciones sobre la solidaridad familiar. Hoy quiero compartirla por fin con ustedes. Este es mi regalo de respuesta. De todo corazón, pulsó el botón del mando a distancia. La pantalla parpadeó. El salón quedó muy silencioso. La pantalla del proyector se iluminó con una suave y tranquila luz azul. Apareció la primera fotografía, una gran foto familiar tomada en el verano de 2019. En el centro del encuadre estaba sentado el abuelo del marido, Vasily Timofeyevich. Tenía un aspecto todavía bastante vigoroso para su edad, con una postura erguida, una sonrisa bondadosa y una mirada lúcida. El abuelo estaba sentado a una gran mesa oval en su amplio piso,
y sostenía en las manos una gruesa carpeta con documentos. Alrededor de él se disponía toda la familia. Galina Petrovna con una sonrisa orgullosa, Dmitri, Svetlana con su marido, Irina, y muchos otros parientes, muchos de los cuales estaban ahora aquí, en este mismo salón. Bajo la fotografía había una inscripción cuidadosa y bella, escrita a mano por la propia Irina. El último cumpleaños del abuelo. Él dijo, todo lo mío, a partes iguales entre todos los de sangre. Nadie debe quedarse agraviado. El salón fue enmudeciendo del todo. La risa que hacía tan poco retumbaba después del brindis humillante de Dmitri se había disuelto ahora completamente en el aire, como si nunca hubiera existido. La gente empezó a intercambiar miradas, sintiendo que se aproximaba algo serio y desagradable. La tensión pendió sobre las mesas como una densa y pesada niebla. Irina estaba junto al proyector completamente tranquila, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Su postura era recta, los hombros relajados. Pulsó el botón. Siguiente diapositiva, testamento notarialmente autenticado de Vasily Timofeyevich Kovalev, de junio de 2009. El texto, en letras grandes, legible incluso desde las últimas filas. Yo, Kovalev Vasily Timofeyevich, en pleno uso de mis facultades mentales y con plena memoria, lego todos mis bienes. El piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. La casa de campo en el distrito de Odintsovo. Los depósitos bancarios y la colección de iconos antiguos y monedas. A repartir a partes iguales entre todos mis hijos y nietos y bisnietos consanguíneos. En caso del fallecimiento de alguno de los herederos, su parte pasará a los demás familiares consanguíneos en línea directa. Los cónyuges de mis herederos no tienen derecho a reclamar los bienes. Por el salón se propagó un murmullo sordo y atónito. La gente empezó a intercambiar miradas. El cuchicheo ganaba fuerza rápidamente. La tía Lyuba se quedó paralizada con el tenedor alzado hacia la boca, sin llegar a llevarse el bocado a los labios. Sus ojos se abrieron de asombro. El primo de Dmitri, Sergio, frunció el ceño pesadamente. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa, como si se preparase para saltar. Svetlana, como a cámara lenta, apartó su copa de vino y los dedos le temblaban visiblemente. Galina Petrovna, que solo unos minutos atrás estaba de pie con el rostro radiante, aplaudiendo alegremente y gritando, ¡por fin!, palideció de golpe. El color huyó completamente de sus mejillas. El rostro se tornó gris y sin vida, como cemento viejo y agrietado. Dio un paso torpe hacia atrás. La mano con la copa tembló con fuerza y el tinto espeso salpicó sobre el inmaculado mantel blanco, dejando una gran mancha oscura parecida a sangre que se extendía. La suegra se desplomó pesadamente en la silla, casi cayendo, apretando la palma contra el pecho como intentando calmar el corazón que de repente se había desbocado. Irina notó cada detalle de aquella metamorfosis instantánea, pero su rostro permaneció absolutamente tranquilo. Siguió hablando con la misma voz serena, casi dulce, con la que solía calmar a los niños alborotados en clase. Como todos ustedes saben perfectamente, el abuelo Vasily nos dejó a finales de 2020. Yo estaba entonces ingresada en el hospital tras una operación delicada. Dmitri me dijo directamente en la sala que no había dinero para el tratamiento ni de dónde sacarlo. Y luego resultó que dinero había, y mucho dinero. Solo que no estaba destinado a mí y, como ahora se descubre, tampoco a la mayoría de ustedes. Nueva diapositiva. Copia de la solicitud de apertura del expediente de herencia y del acta de aceptación de la misma, fechadas en 2021. Firmas de Dmitri y Galina Petrovna. Todos los bienes del abuelo transferidos a nombre de Galina Petrovna y Dmitri como únicos herederos, que cumplían las condiciones del testamento. Aquí, Irina señaló con el puntero láser, se lo quedaron ellos todo. Les dijeron al resto de los parientes que no habían encontrado el testamento y que los bienes restantes pasaban a ellos como herederos de primer grado. A mí me explicaron que yo era ajena y que no tenía derecho a nada, ni siquiera para el tratamiento. Ella pulsó la siguiente diapositiva. Ahora en la pantalla aparecieron extractos bancarios, recibos, contratos de compraventa y órdenes de pago. Las cifras eran grandes e implacables. El piso del abuelo vendido por 38 millones de rublos.
la casa de campo del distrito de Odintsovo, también vendida por una suma redonda. El dinero de los depósitos y de la venta de los bienes gastado, en parte en el nuevo coche de lujo de Dmitri, en el lanzamiento del negocio de Svetlana, en la costosa reforma integral del piso de Galina Petrovna, y en numerosos viajes para el restablecimiento de su salud en balnearios de lujo y al extranjero. El salón empezó a alborotarse cada vez más. El primero que no pudo aguantarlo fue el primo Sergio. Se levantó de golpe. Su voz retumbó por todo el salón. ¿Qué disparate es este? Todos nosotros cuidamos al abuelo en sus últimos años. Le llevábamos comida, medicamentos. Le ayudábamos en casa, y todos pusimos dinero para el entierro. Y resulta que el abuelo quería dejarnos todo a partes iguales, y ustedes nos han desplumado. La tía Lyuba también saltó de su sitio, su rostro enrojecido de indignación. Señaló con el dedo hacia Galina Petrovna y casi gritó. Galina, nos miraste a todos a los ojos y nos dijiste que el abuelo no había dejado nada, y te lo quedaste todo para ti. Svetlana estaba absolutamente pálida, como si le hubieran vaciado de golpe toda la sangre. Su mirada se desplazaba impotente entre la gran pantalla, donde seguían apareciendo pruebas irrefutables, y los rostros de su madre y su hermano. En los ojos de la festejada se leía el estupor, una mezcla de incredulidad, vergüenza y un horror que iba creciendo. Dmitri no pudo aguantar más. Dio un paso brusco hacia el proyector. Su rostro se había llenado de una sangre roja y pesada. Las venas de las sienes se marcaron. Los ojos ardían de furia y pánico a la vez. Ira, apaga esto ahora mismo. Aulló con una voz ronca y quebrada. ¿Te has vuelto loca completamente? ¿Has perdido la cabeza? Estos son asuntos de familia. Apaga ahora mismo. Irina ni se inmutó. Solo giró ligeramente la cabeza hacia él y respondió en voz baja, pero con tal nitidez y calma que sus palabras las oyó cada persona del salón. Asuntos de familia. En su voz resonó una ligera y amarga ironía. Cuando hace un momento me llamaste espantapájaros delante de todos y anunciaste en voz alta el divorcio, ¿eso también era un asunto de familia? Sí. Y ahora, cuando resulta que tú y tu madre habéis engañado y esquilmado a todos los parientes consanguíneos por decenas de millones de rublos. Yo no tengo nada que ver con los asuntos de familia. Hizo una pequeña pausa para que todos tuvieran tiempo de asimilar lo dicho y pulsó tranquilamente el siguiente botón del mando. En la pantalla apareció una grabación de audio. Primero surgió un ligero ruido y después sonó clara y nítida una voz bien reconocible. La de Galina Petrovna. Dima, lo más importante es que Irka no se entere de nada. Es una completa tonta. Se creerá todo lo que le digamos. Y a Svetka tampoco hace falta decirle nada. Se irá de la lengua. Diremos que no había ningún testamento. Y a los demás parientes les explicaremos que el abuelo en sus últimos años lo bebió todo. Lo donó a la iglesia y que el dinero se acabó. Nosotros necesitamos ese dinero más. El negocio de Svetka está a punto de irse a pique. Tú necesitas un coche como Dios manda, y yo necesito una vejez digna. Que los demás se busquen la vida. Galina Petrovna lanzó un gemido bajo y prolongado, como un animal herido. Se cubrió bruscamente el rostro con ambas manos. Sus hombros empezaron a temblar de forma pequeña e incontrolable. Todo su reciente triunfo y su maléfica alegría desaparecieron sin dejar rastro. El salón zumbaba ya como una colmena alborotada. El ruido crecía con cada segundo. Alguien exigía explicaciones en voz alta. Alguien gritaba indignado. «Devolvednos nuestras partes». Alguien simplemente mascullaba palabrotas entre dientes sin reparo alguno. La atmósfera de fiesta se había evaporado del todo, sustituida por una pesada tensión eléctrica. Irina dio un pequeño sorbo de agua del vaso que había sobre la mesa, lo devolvió a su sitio y siguió hablando con la misma voz serena, asombrosamente tranquila. Podría haber callado, podría haber firmado tranquilamente los papeles del divorcio y haberme ido sin armar escándalo. Pero cuando esta noche toda la familia aplaudió tan alegremente al escuchar cómo me llamaban espantapájaros públicamente, cuando todos os reísteis y felicitasteis a Dmitri por mi humillación, comprendí que era hora de devolver las deudas. A todos a la vez y con honestidad, miró directamente a la suegra, que ahora estaba sentada muy encorvada, como si de repente hubiera envejecido 20 años y se hubiera convertido en una anciana decrépita.
Este es mi regalo de respuesta, Galina Petrovna. La verdad, completa, sin rodeos y sin piedad, Dmitri, perdiendo los últimos restos de autocontrol, se abalanzó hacia Irina e intentó arrancarle bruscamente el mando de las manos. «Dámelo», siseó entre dientes. Pero Irina retrocedió un paso tranquilamente, manteniendo el mando fuera de su alcance. «No me toques, Dima. Lo que viene a continuación es aún más interesante, porque no me concierne solo a mí». La pantalla del proyector parpadeó y mostró un nuevo documento. Ya era la denuncia oficial a la fiscalía, preparada y firmada por Irina. A ella estaban adjuntas copias nítidas de todos los papeles: el testamento, los contratos de donación, los extractos bancarios y las grabaciones de audio. El salón estalló. El ruido crecía como una luz de nieve a punto de desprenderse de la montaña. Alguien ya se había levantado de la mesa. Alguien pedía silencio a gritos para oír mejor cada palabra. El primo Sergio, con el rostro rojo de cólera, golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que repiquetearon todas las copas y los cubiertos. ¿Esto va en serio? El piso del abuelo vendido y nos mintieron a todos diciendo que no había dejado nada y que lo había legado todo a la iglesia. Nos tomasteis por idiotas. Y encima difamasteis al abuelo, la tía Liuba, que habitualmente era la mujer más callada y sonriente de la familia, ya no podía contenerse. Se levantó de su sitio de un salto y gritó, acallando a los demás con su voz estridente. Todos cuidamos al abuelo. Le comprábamos medicamentos caros de nuestro bolsillo. Yo le ayudaba con mi pensión y ustedes resulta que se lo quedaron todo. Tú a todos nosotros, a tus propios parientes de sangre, nos desplumaste, Galina. ¿Cómo puedes mirarnos a los ojos después de esto? Svetlana estaba blanca como la tiza, pasando la mirada de su madre a su hermano. Su marido intentaba calmarla, pero ella apartó su mano. Mamá, Dima, digan que es una falsificación. Cuando me disteis el dinero para el negocio, dijisteis que Dima había pedido un crédito para eso, dijo en voz baja, pero la voz se quebró. Galina Petrovna no respondía. Estaba sentada encorvada, cubriéndose el rostro con las palmas. Sus hombros temblaban finamente. Hacía solo un momento estaba aplaudiendo y gritando. Por fin, y ahora parecía como si le hubieran golpeado en el estómago. El rostro había tomado un tono cetrino. Los labios se habían puesto azulados. Evidentemente intentaba dominarse, pero no podía ni levantar la cabeza. Irina seguía junto al proyector con la misma serenidad. Sin triunfo en los ojos, sin ira, solo el cansado sosiego de alguien que por fin ha puesto un punto final. No quería hacer esto públicamente, dijo al micrófono, y su voz, amplificada por los altavoces, acalló fácilmente el ruido. Pensaba presentar la demanda en silencio después del divorcio. Pero cuando esta noche todo el salón reía y aplaudía al escuchar cómo me llamaban espantapájaros, cuando todos os alegrasteis de mi humillación, comprendí que seguir callada sería traicionarme no solo a mí misma, sino también a la memoria del abuelo Vasily. Él quería que todo fuera honesto, pulsó el botón. Nueva diapositiva. Extractos detallados de las cuentas bancarias de Galina Petrovna en los últimos 4 años. Aquí. Irina señaló con el puntero láser. 42 millones. Si se dividen a partes iguales entre los nietos y bisnietos consanguíneos, son aproximadamente 5 millones para cada uno de los que están aquí sentados. En cambio, todo fue a parar a las necesidades familiares de Dmitri y Galina Petrovna. Y a mí me dijeron que era ajena y que no me correspondía nada, ni siquiera para el tratamiento. Dmitri finalmente se descontroló del todo. Se lanzó hacia el escenario intentando arrebatar el mando. ¡Apaga esto! ¡Todo es mentira! Son falsificaciones. Irina no opuso resistencia. Simplemente retrocedió un paso y dijo tranquilamente, «Pégame, Dima, pégame delante de todos. Como siempre hacías en casa cuando creías que nadie lo vería. Solo que ahora lo están grabando en los teléfonos». Varios invitados habían sacado efectivamente los teléfonos y estaban grabando lo que ocurría. Sergio ya estaba junto a Dmitri, sujetándole del hombro. «No la toques, imbécil, que hable. Todos queremos escuchar». Irina continuó. Su voz seguía siendo uniforme. Recopilé todo esto no ayer. Hace 3 años, cuando empecé a sospechar que algo no iba bien, acudí al notario que llevaba los asuntos del abuelo. Confirmó que el testamento existía.
Aquí en la diapositiva está su copia del archivo. Dmitri y Galina Petrovna lo ocultaron a todos y al tramitar el expediente de herencia, declararon que no había otros parientes consanguíneos. ¿Por qué el notariado les creyó en su palabra, sin realizar ninguna comprobación? No puedo decirlo, eso lo investigará la fiscalía. El salón estalló. Ahora gritaban casi todos. La prima Nina exigía que le devolvieran su parte inmediatamente. El tío Víctor, habitualmente el más callado de la familia, se levantó y se dirigió hacia Galina Petrovna con los puños. Tú, Galka, nos desplumaste a todos. Confiábamos en ti. Devuelve todo o voy yo mismo a la policía. Los camareros, desconcertados, se habían pegado a las paredes. Alguno de los invitados ya estaba llamando por teléfono a alguien, probablemente a un abogado. Svetlana por fin no pudo aguantar más. Se levantó de un salto y le gritó a su madre. «Mamá, ¿es verdad esto? Tú y Dima nos engañasteis a todos. Y yo me alegraba de que el hermano por fin se divorciase del espantapájaros. Los dos sois unos monstruos». Galina Petrovna levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos. La voz, ronca, apenas audible. «Hija, no es así. Solo queríamos lo mejor para la familia». Dimochka dijo que era mejor así. Dmitri, que ya lo sujetaban dos parientes, vociferaba echando espuma por la boca. «Ira, te voy a triturar en el juicio. No demostrarás nada. Todo eso está amañado». Irina le miró con tranquila lástima. Ahora no sentía ni miedo ni culpa. «Lo demostraré, Dima», dijo en voz baja, pero de manera que todos la oyeron. «En el archivo del notario están todos los documentos, y en la fiscalía también. La denuncia ya fue presentada. Hoy sencillamente decidí que toda la familia tiene derecho a saber la verdad al mismo tiempo, ya que vosotros decidisteis convertir mi divorcio en una fiesta». Hizo una pausa, recorrió con la mirada el salón lleno de personas indignadas y engañadas, y añadió en voz más baja: «Esto no es venganza, es justicia. El abuelo Vasily merecía que se cumpliera su voluntad. Y vosotros todos merecíais saber a quienes admirabais y a quienes aplaudíais esta noche». Galina Petrovna intentó levantarse, pero las piernas no la sostenían. Volvió a dejarse caer en la silla, murmurando algo ininteligible. El ruido no amainaba. Sergio ya exigía que Dmitri devolviera al menos una parte del dinero ahora mismo. La tía Lyuba lloraba en voz alta repitiendo: «Somos familia, ¿cómo pudisteis?». Irina apagó el micrófono y lo dejó sobre la mesa, pero no se fue. Se quedó de pie y miró cómo se derrumbaba aquella familia que durante 10 años la había considerado ajena e inútil. En ese momento sintió un extraño alivio, como si una pesada piedra que había cargado todos esos años cayera por fin al suelo, pero la historia aún no había terminado. El ruido en el salón había alcanzado su punto álgido. Sergio, rojo de furia, ya sujetaba a Dmitri por el cuello de la camisa y lo sacudía. «Devuelve el dinero, mi parte. El abuelo me prometió que me ayudaría para el piso de mi hija. Y tú, resulta, te compraste un coche». El tío Víctor, habitualmente el más tranquilo de la familia, estaba ahora inclinado sobre Galina Petrovna, gritándole a la cara: «Eres una víbora. Pusimos dinero para el entierro de tu padre, y tú vendiste su piso, y le mentiste a todo el mundo. Devuelve todo, o voy yo mismo a la policía». Svetlana lloraba desconsoladamente, enterrando el rostro en el hombro de su marido. Su cumpleaños se había convertido en un auténtico juicio. Las mesas estaban desplazadas, las ensaladas volcadas, y los camareros se habían quedado paralizados junto a las paredes, sin saber si intervenir o salir corriendo a buscar seguridad. Irina estaba un poco apartada del proyector. Ya no necesitaba decir nada más. La verdad ya había hecho su trabajo. Galina Petrovna estaba sentada completamente hundida. Su rostro estaba mojado de lágrimas. El maquillaje corrido, las manos temblando. Intentaba decir algo, pero de la garganta solo le salían sollozos roncos. «Yo. Nosotros para la familia». Dimochka dijo que era mejor así. Dmitri se zafó de los brazos de Sergio y se volvió hacia Irina. Sus ojos estaban enloquecidos. En ellos se mezclaban la furia y el miedo animal. «Has destruido todo», aulló escupiendo. «Te haré polvo en los tribunales. No sacarás ni un céntimo». Irina le miró con tranquila lástima. Ahora no sentía ni miedo ni culpa. «Ya no puedes borrar nada, Dima», dijo en voz baja, pero de manera que todos la oyeron. La denuncia a la fiscalía fue presentada hace una semana.
El testamento original, los datos de todas las ventas y todas las transferencias bancarias están en poder de un notario independiente y de mi abogado. Tú y tu madre habéis cometido un fraude de especial gravedad. No es solo una demanda civil, es materia penal. Hizo una pausa y añadió aún más en voz baja. Y yo simplemente me cansé de ser vuestro espantapájaros. Hoy vosotros mismos mostrasteis cómo me tratáis. Ahora toda la familia ha visto quién es aquí el verdadero espantapájaros. Y no necesito ni un céntimo de vosotros. La tía Lyuba se acercó a Irina y la abrazó inesperadamente por los hombros. La voz le temblaba. Irina, perdónanos a todos. No lo sabíamos. Creíamos que eras simplemente callada. Y resulta que eras la única que respetó al abuelo como se merecía. Sergio asintió, todavía respirando con dificultad. Sí, todos somos culpables. Éramos ciegos, pero tú has sido valiente. Aguanta. Ahora vamos todos juntos a llevar este asunto hasta el final. Nadie escapará de la responsabilidad. Dmitri intentó gritar una vez más, pero su voz se ahogó en el estruendo general. Los invitados ya rodeaban a Galina Petrovna y a Dmitri en un apretado círculo. Exigían la devolución inmediata del dinero, amenazaban con el juzgado, con la policía, e incluso con violencia física. Svetlana estaba sentada a un lado repitiendo entre lágrimas. ¿Cómo es posible, mamá, hermano? Vosotros estabais lanzando mi negocio con ese dinero. Eso significa que yo soy ahora cómplice. Irina se alejó lentamente hasta su silla. Tomó el bolso, sacó de él una fina carpeta con documentos y la dejó sobre la mesa ante Svetlana. Aquí tienes copias de todo lo que concierne a tu parte, Sveta. Si quieres, únete a la demanda. No me opongo. Vosotros todos sois herederos del abuelo, excepto quienes decidieron que podían decidir por todos. Los gritos fueron amainando poco a poco. La gente empezaba a comprender que lo peor ya había ocurrido. La herencia del abuelo Vasily, que debería haber ayudado a muchos de ellos, había sido saqueada por los suyos propios, y los invitados comenzaron a dispersarse en grupos por distintos rincones del salón. Galina Petrovna por fin levantó la cabeza. Su mirada era vacía y desolada. Miró a Irina y susurró apenas audiblemente. «Ira, ¿por qué has hecho esto? Somos familia». Irina se inclinó hacia ella y respondió también en voz baja. «Familia es cuando no te llaman espantapájaros delante de todos, y no aplauden de alegría cuando te echan. Familia es cuando todo se reparte honestamente. Vosotros mismos elegisteis quién es ser». Irina se irguió, recorrió con la mirada el salón y tomó el abrigo que colgaba del respaldo de la silla. Ya nadie la retenía. Sergio se acercó y dijo en voz baja, «Irina, si necesitas algo, llama». «Ahora todos estamos en el mismo barco contra esos dos». Ella asintió y se dirigió hacia la salida. Junto a la puerta se volvió por última vez. Dmitri estaba en medio del salón, apretando los puños. Galina Petrovna estaba sentada encorvada como la anciana en que, en el fondo, se había convertido aquella noche. Svetlana lloraba con el rostro enterrado en las palmas. La tarta de cumpleaños seguía intacta, bonita pero ya inútil para todos. Irina salió a la calle. El aire nocturno era fresco y limpio. Respiró hondo y sintió cómo por fin se soltaba algo dentro de ella. 10 años de humillaciones, de silencio, de aguante. Todo había terminado aquí, en ese salón. Mañana empezaría una nueva vida. Con el divorcio, con el juicio. Y con la certeza de que a veces la única manera de protegerse es mostrar la verdad ante todos. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. ¿Sí? Soy Irina. Esta noche todo ha ocurrido. Podemos iniciar el procedimiento oficial. Caminaba por la calle nocturna, y los tacones de sus modestos zapatos repicaban seguros y acompasados. El espantapájaros había desaparecido.